voy a dar la sesión sincrónica de su competencia a procesar datos de acuerdo a los procedimientos técnicos y metodología estadística en su carrera de preselección de talento humano mediada por herramientas TICS. Un cordial saludo. Primeramente, los saludándolos y solicito el permiso correspondiente para autorizar la grabación de esta sesión. Compañeros, ¿autorizan la grabación? ¿Me confirman? ¿Autorizan la grabación? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bienvenido, cordial saludo, aprendices. El objetivo fundamental de esta competencia es que usted aprenda a saber cómo se procesan datos de acuerdo a un procedimiento técnico y metodología estadística. Para esta competencia, en su preselección de talento humano mediado por herramientas TIC, debe presentar primero el mapa conceptual. Primero es el mapa conceptual de conocimientos de procesamiento de información. Segundo es el cuestionario para recolectar información. Tercero, vamos al taller de tabulación y representación gráfica, donde vamos a hacer un análisis estadístico, hacemos las gráficas pertinentes y hacemos un video de presentación sustentando esa actividad correspondiente. Y la última actividad es el informe final de investigación, donde resumimos todo lo que desarrollamos al respecto a la actividad. Por acá un momento, por favor. Ingresamos los compañeros. Buenas noches. Bienvenidos. Jamie, buenas noches. Cordial saludo. Muy bien. El resumen como tal de nuestro proceso, nuestra actividad, la ficha 297-7837, su programa de formación, preselección de talento humano, mediado por herramientas TIC, y su competencia que hacemos nosotros es procesar datos de acuerdo al procedimiento técnico y metodología estadística. Su trabajo, su labor, su propósito y lo más importante es visualizar cómo voy a procesar datos dentro de un trabajo que tengo que realizar en mi formación. Con herramientas TIC, hoy en día, con la tecnología, el desarrollo, los grandes enfoques que tienen de herramientas TIC, le va a dar muchas herramientas de esas condiciones para manejar información. Es importante saber y controlar, manejar, estructurar, organizar datos en todo este proceso para que tengan claridad en el manejo de datos al respecto. Soy el instructor Leonardo, ustedes me encuentran en su plataforma, ahí está el grupo de WhatsApp, cualquier información, les invito a que lo tengan en cuenta en esa actividad. La actividad de hoy, 5 de julio, entonces vamos a ver la plataforma Sayuna y las evidencias de su guía de aprendizaje al respecto. Primeramente, los saludo a ustedes y les pregunto, ¿tienen alguna pregunta por acá? ¿Por acá alguna pregunta? ¿Por acá? Por acá me preguntan que las grabaciones dónde quedan, listo, por acá. Entonces, vamos a ver que las grabaciones dónde quedan. Entonces, voy a explicarle a los compañeros, usted ingresa a su plataforma Sayuna, cursos, busca su curso correspondiente, preselección del talento humano, mediado por herramientas TICS, ficha 297-7837, ingresa, que dónde quedan las grabaciones. Entonces, vamos a explicar dónde quedan las grabaciones de sus sesiones correspondientes. Aquí al finalizar, les invito a que vean los anuncios, siempre los anuncios, yo les informo aquí en los anuncios, el día que tenemos nuestra sesión sincrónica, ahí está su competencia de procesar datos, ahí les doy la información. Les invito también entonces a ver el proceso, las grabaciones, ¿dónde encuentran las grabaciones de las sesiones en línea? En la parte final, aquí vamos a pasar el perfil de aprendiz, vamos a pasar al perfil de aprendiz, para que usted lo tenga en cuenta. Aquí como aprendiz, vamos al respecto, y la plataforma que usted va a ver en su esquema, aquí el esquema como tal, pues selecciona los anuncios, la información general, todo el proceso, las características de sus condiciones, actividades iniciales, caracterizar datos y el foro social. En su fase de análisis, actividad de proyecto 1, le invito a que vea el material de formación en su actividad de aprendizaje de su actividad de proyecto 2, donde usted tiene que ver acá la importancia de la investigación y la presentación de resultados. Son los dos componentes formativos que usted debe ver al respecto. Al final de ¿cómo estás? Cordial Bien, saludo. sí, señor, que necesito hacer una pregunta. Ya, termino acá, ya les escucho. Las grabaciones las encuentra aquí donde dice sesiones en línea, fase de análisis, grabaciones en línea. Ahí encuentran, aquí dice de junio, las competencias. En el caso mío, están las aquí por los meses, junio, y está la competencia procesar datos
procedimiento técnico y metodología estadística, están las grabaciones del mes de junio. Aquí va a aparecer otro link que diga el mes de julio, ahí vea queda en junio, yo les dejo el link de julio, y en julio queda la competencia, procesar datos de acuerdo al procedimiento técnico y metodología estadística. Ahí queda la grabación, aquí queda la grabación, usted le da clic, ahí queda, pueden ver las grabaciones al respecto para que vean las grabaciones de todas las sesiones. Tengo la sesión del 28, del 21, del 14 y la del día 7. O sea, están las grabaciones ordenadas para que vean todas las competencias correspondientes. Entonces, le invito, querido aprendiz, a que usted vea aquí, ya del mes de julio, todas las grabaciones pertinentes. ¿Listos? ¿Alguna pregunta por acá? Compañera, ahora sí, la escuchamos. Ay, buenas noches para todos. Profe, quería confirmarle algo, o sea, preguntar, a ver si estoy bien. Para el caso del cuestionario de las 10 preguntas, todavía estoy haciendo el informe, porque, bueno, usted decía que tenía que ser respondido por 3 personas, ¿cierto? Pero yo, pues acá, no sé, en mi ignorancia, yo digo, 3 personas no son suficientes para sacar un dato estadístico, me parece a mí, no sé si estoy mal. Bueno, me la contestaron 26 personas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como la guía dice, tiene que colocar qué tipo de investigación es. Ahí hay un punto donde dice qué tipo de investigación hizo usted. Yo, pues leyendo ahí, yo pienso que el cuestionario es un tipo de investigación inductivo. Me corrige si estoy mal, profe, ya que pues vamos a preguntarles a diferentes personas sobre un tema, ¿sí? Y para llegar a un conocimiento general, algo así, o a una información general, ¿sí? Entonces, no sé si estoy bien, me parece que es una investigación inductiva, de tipo inductivo, ¿cierto? Inicialmente, entonces, para darle respuesta, vea, usted me está preguntando exactamente cómo identifico ese instrumento de recolección de información. Un momento, por favor, damos acceso acá a los compañeros. Aquí, gracias, aquí damos acceso. Un momento, por favor. Bienvenidos. Listo. Le invito entonces, ¿qué material de formación debo leer? Importancia y aplicación de la investigación. ¿Sí ve? Importancia y aplicación de la investigación. Voy a leer ese material, veo el material de formación, importancia, ¿sí? Aquí vemos el material de formación, importancia, entonces lo encontramos. Vemos aquí el material. Aquí tenemos ya donde están las grabaciones de sesiones en línea, que están sesiones en línea, ahí la competencia correspondiente. Le invito entonces acá, ingresa su material de análisis, actividad de proyecto 2, importancia, ¿cuál es el que tenemos que ver? Importancia y aplicación de la investigación. Importancia y aplicación de la investigación. Lo abrimos y ahí vamos a ver y le damos respuesta a lo que dice la compañera. Importancia y aplicación de la investigación. Ahí en ese proceso me dice importancia y aplicación de la investigación. Lo vamos a leer y nos dice puntualmente importancia y aplicación de la investigación, y aquí analizamos lo que dice la compañera, qué es el tipo de investigación, la introducción, cómo podemos desarrollar una investigación, por qué es importante ver las características, los métodos que se utilizan para hacer investigación, entrevistas, encuestas, todas esas condiciones, el método deductivo, el método inductivo. ¿Estos qué son? Métodos de desarrollo investigativo, deductivo, inductivo, el histórico, el explicativo y el experimental. ¿Qué tipo de investigación? Ahí las respuestas que puso la compañera. Depende del propósito, si es teórico o aplicado, depende claramente de las condiciones de profundización, si es exploratorio, descriptivo o explicativo. Depende de qué, el tipo de datos empleados, cualitativo, cuantitativo o mixto, depende de el grado de manipulación de las variables, si es experimental, no experimental, cuasi experimental, o según la inferencia, si es deductivo, inductivo, con hipótesis que determine. Cualquiera que determine ese proceso debe tener claramente un manejo de datos, la estadística correspondiente, los parámetros que debo leer. Le invito entonces a tener en cuenta todas las actividades. Vemos el material, cómo se calcula la media aritmética. Le invito a que lo tenga en cuenta. Vea los ejemplos. La media, ¿cómo es? Media aritmética. Segundo, la mediana, la moda. Ya sé cómo se saca.
Le invito a que vea qué es parámetros de posición, los percentiles, deciles, quintiles, cuartiles. ¿Qué es rango? ¿Qué es dispersión? ¿Cómo analizar las medidas de dispersión? Datos agrupados. Entiendo que, aquí dice aparte, tipos de parámetros estadísticos. Cuando son, hablar de datos centralizados de posición o dispersión. La media, la mediana, la moda. ¿Qué población se determina? Cuando usted hace una investigación, dice para tal persona, de tal grupo, de tal característica. Me pide que tenga que sacar una muestra, la estructura como tal. ¿Cómo saco la muestra? Le dice, vea, ¿cómo se determina la población y muestra? Veo el video, entiendo el esquema. ¿Cómo determino una muestra? Por lugares donde voy a hacer la explicación. Le invito a que vea el material, usted ya tiene en cuenta, y mire de dónde saca la información, los datos, fuentes de información y recolección de información, tipos y fuentes de información, primaria, secundaria y terciaria, para hacer la actividad. Es importante que usted vea y cómo se recogen los datos. Ya sabe cómo se obtienen los datos, la naturaleza del estudio y las condiciones que usted determina. Y ahí va definiendo esa pregunta que me está haciendo, porque depende del tipo de investigación que usted va a realizar al respecto, de dónde salen los datos, la encuesta, la entrevista, el análisis documental, la observación no experimental y la experimental. ¿Cómo lo determina para hacer esa actividad? ¿Listo? Profe, muchas gracias. ¿Qué instrumentos utiliza la construcción? Y usted mira paso a paso, la fase 1, la fase 1, ¿qué es? ¿Cómo se construye un instrumento de medición? Hay que definir fundamentalmente la actividad. Y así pasa con cada una de las fases y determina qué va a hacer en cada una de las fases. La revisión de información literaria, manejar los dominios de las variables, conocer la toma de decisiones clave, las características. Es importante que se haga una construcción de un instrumento. Lo que hicieron ustedes es un instrumento, hacer una prueba piloto. Ustedes lo analizaron, funcionó o no funcionó, y por eso usted hace una evaluación si el instrumento funcionó en esas condiciones. Y si funciona, entonces lo voy ahora a plantear para que alguien lo haga. Entreno el personal, miro las condiciones, saco quién autoriza para aplicar el instrumento, hago una validación del instrumento, quién lo va a administrar, quién lo va a organizar, preparación de los datos, los análisis correspondientes, y hago un parámetro de todo el proceso para llegar, por último, a la conclusión de cada una de las etapas. Las preguntas que ustedes hicieron, cerradas, abiertas, mixtas, evaluaron esa situación, el tipo de encuestas, ahí están los videos, y usted ya sabe cómo se realizan todos los procesos. Eso es parte de la actividad que usted debe realizar. ¿Listos? Hasta ahí vamos bien. Listo, compañeros. La actividad de hoy, entonces, de acuerdo a su proceso, entonces yo voy aquí a presentar la actividad, entonces la guía de aprendizaje, nuestro texto correspondiente, vamos al proceso, nosotros estamos planteando exactamente qué queremos hacer, entonces en esta actividad, procesar los datos, importante entrar a la plataforma Sajuna, primero el mapa conceptual, que hablamos claramente, la creación y aplicación de un cuestionario de recolección de información, donde evaluamos si el instrumento nos sirvió, no funcionó, el taller de tabulación y la otra actividad que hoy vamos a hablar, taller de tabulación y el informe final de investigación científica. Mapa conceptual, creación y aplicación del cuestionario, taller de tabulación y el informe final de investigación científica. Bueno, vamos entonces a ver aquí. Esas son las actividades correspondientes. En su guía de aprendizaje nos dice claramente su competencia técnica, procesar datos de acuerdo al procedimiento técnico y metodología estadística. Me pide puntualmente para hacer esa actividad. Entonces aquí nos dice puntualmente procesar datos. Listo. Eso es lo que vamos a hacer al respecto. De acuerdo a esas características, vamos nosotros al procesamiento de datos. Nos dice fundamental que lo primero que tenemos que hacer aquí, desde procesar datos, es el mapa conceptual, que lo presentamos. Luego crear un cuestionario y aplicarlo y evaluarlo. Luego taller de tabulación y representación gráfica. Informe de investigación científica, que es nuestro resumen final de su informe correspondiente. En el material nos dice primeramente que tengo que hacer lo de la investigación, tipos de investigación. Entonces, ¿qué material debo leer? Correcto. Entonces, vamos aquí en el manejo, encontramos en su guía, vamos aquí bajando, encontramos aquí procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y metodología estadística.
Listo, lo encontramos. Me pide inicialmente que efectúe lectura del material que acabo de leer, importancia y aplicación de la investigación. Posteriormente, realice un mapa conceptual, con procesamiento de información, donde usted dice qué es la investigación, cuáles son los métodos de investigación, tipos de investigación, parámetros estadísticos, para qué sirven, qué es población, muestra, los tipos de fuentes de información y cuáles son las técnicas de recolección de información. Y hacemos nuestro mapa conceptual, mapa correspondiente conceptual de esos criterios al respecto. Lo hago en Canva, Lucispark, Miro, en cualquiera de las puedo tener el proceso. Y en PDF lo presentamos. Listo, mapa conceptual. Luego nos pide aquí claramente identificar instrumentos de recolección de datos para análisis de información de acuerdo con necesidades de organización. Debo leer el material componente formativo que acabamos de leer, donde nos dice hay que crear y aplicar un cuestionario. Realice un cuestionario de 10 preguntas en una sola página, tema libre. Identifique lo que se quiere abordar en esa encuesta. Escoge las preguntas correctas. Usted es cortés haciendo las preguntas. Realice una pregunta por componente, no se dobles preguntas. Ofrezco opciones de respuesta. Utilizo preguntas tipo abierto y tipo cerrado. Identifico la población objeto que tenemos al proceso. Elijo la herramienta correcta para la aplicación del mismo. Aplico el cuestionario a 3 personas y analice las fortalezas y las desventajas del cuestionario realizado. Una vez hemos realizado ese proceso, hacemos un informe donde integramos el cuestionario que acabamos de hacer y cómo nos fue en la aplicación del mismo, identificando fortalezas del cuestionario, fortalezas, ¿sí?, de ese cuestionario, en la aplicación, en el desarrollo, en todo lo que tenga que ver con el cuestionario y las falencias del mismo. Me faltó más claridad, me faltó otras condiciones, las falencias de ese proceso. Ese es un informe donde usted va a evaluar ese instrumento de recolección de información. ¿Listos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Por acá. ¿Me confirman? No, profe, estoy bien. ¿Listo? Ok, listo, compañero. Muchas gracias. Seguimos. Luego nos dice acá, tercera actividad, analizar y clasificar los datos recopilados de acuerdo con técnicas estadísticas y herramientas informáticas para tomar decisiones. Debo leer el material análisis y presentación de los resultados. Ese material lo encuentro aquí. ¿Cómo es que se llama el material? Análisis y presentación de resultados. Análisis y presentación de resultados. Lo encontramos acá el material. Aquí es el material análisis, presentación de resultados. Aquí vemos el material de formación, su componente. Aquí. Ya vimos de importancia aplicación de investigación. Debo leer este material de análisis y presentación de resultados. Y nos dice puntualmente, hacia análisis y presentación de resultados, vamos a hacer el material, le invito a que lo mire, del proceso, que tenemos el proceso, la introducción correspondiente, nos dice cómo podemos analizar y presentar resultados. Vemos el video inicial, nos da un contexto claro del proceso, cómo debemos organizar los datos recolectados, qué debemos hacer para organización de información. Hay que hacerlo por medio de tablas, de gráficos. ¿Qué significa organizar los datos recopilados? ¿Cuál va a ser el propósito? Hacemos la definición. Hay que clasificar datos, definición de los procesos, y esos datos hay que hacer una estadística, tener criterios para analizar. Me dice los criterios principales, parámetros de centralización, porque todos los datos están de acuerdo a una característica. Me dice, vea, la media aritmética de los datos se pueden calcular de esta manera. La mediana de este proceso se analizan así y se obtienen de ese término. La moda se obtiene de esa manera. Parámetros primero es de centralización. O sea, de central, que queden en el centro. Ok. Mediana, media aritmética y moda. Centralización. Luego de posición. Percentiles, deciles, cuartiles y quintiles. Ya voy entendiendo. Parámetros de dispersión. Los de dispersión se hacen por rango, desviación o por varianza y se interpretan según la estadística correspondiente. Acá les invito a ver este video donde se clasifica la investigación según los objetos de estudio y hay que analizar qué y cómo
Se hace una clasificación de una investigación según los objetos de estudio. Ahí se las herramientas que debe utilizar, las características, y le invito formalmente a que usted vea lo importante de analizar datos, que todos están en una parte estadística y cómo se organiza. Posteriormente, usted va a ver que tiene que ver tablas, gráficas y analizar datos. Tabulación, gráficas y análisis de datos. Hay que analizar variables cuantitativas y cualitativas. Y mira el proceso. Las variables cuantitativas, cualitativas. Lo va entendiendo. Le invito a que mire aquí todo el proceso para que vea las características. ¿Qué es la frecuencia? Pues las veces que se repite el tema de la variable. Hay variable absoluta, frecuencia relativa, acumulada, los porcentajes. Le invito a que vea esos materiales de tabulación y los tipos de gráficos que va a encontrar. Vea, histogramas, que son, como dicen ustedes, las montañas que encontramos en el proceso, los polígonos de frecuencia, diagramas de barras, la parte circular, los pasteles, la parte de tabulación, que está por variables y por frecuencias de cada uno de ellos, los diagramas correspondientes, que también nos dice la información, los gráficos o diagramas de dispersión, que está de acuerdo a los resultados de cada uno de ellos, y los materiales que hay de pictogramas para analizar correctamente la información de acuerdo a esos variables estadísticos. Que debo analizar datos, ver la información, la parte técnica, crear todo el manejo de análisis correspondiente. Adicional a esto, debo hacer claridad en cómo se presentan los resultados. Después de hacer mi análisis estadístico, miramos cómo es el proceso, las características, y aquí de acuerdo a las normas, cómo se hacen las normas principalmente. Para la información en la parte de educación y psicología se utilizan las normas APA. ¿Sí la han escuchado? Me cuentan, por favor, en el chat si han escuchado las normas APA. Normas APA. Claro que sí. ¿Esas qué son? Claramente son los modelos normativos para redactar informes. Cuando usted les pida un informe con normas APA, debe tener en cuenta todo lo que dice la norma APA, que la bibliografía, que las condiciones, que toda la información tiene que tener un soporte para que lo tenga en cuenta. Ese es el propósito de esas condiciones. Y hacemos las condiciones, porque esas las normas APA dice claramente. APA, ¿por qué se llama? American Psychosocial Association, donde se ha convertido con una herramienta para la educación, principalmente, define cómo debemos presentar los documentos de un informe correspondiente. Ahí está, le invito a que lea ese instrumento, cómo se hace un instrumento, un instructivo con normas APA al respecto. ¿Listos? Hace toda la actividad. Muy bien, ese es el material correspondiente con buena ortografía que ustedes deben de hacer, el propósito de esas actividades. La importancia de los derechos de autor, porque todo material debe tener una fuente de información al respecto. Listo, ya hicimos lectura de nuestro material. Ahora, en la guía de aprendizaje nos pide puntualmente que lea la siguiente. Ubique la página oficial del censo realizado en Colombia, el cual se cuenta en esa información, y me da ese link correspondiente. DANE, anexo, censo, habitantes de la calle del año 2021. Para lo cual debe realizar el siguiente ejercicio. Primero, con la información, descarga su Excel, lo encuentra en información, lo encuentra en la plataforma. ¿Dónde lo encuentra, profe? Aquí, en su plataforma, vea que el material aquí. Usted va a ingresar al material de formación, aquí en su material correspondiente, en el material correspondiente, cuando usted va a ingresar en la actividad de esta actividad, la número 3, aquí vemos aquí, donde está el material de formación, ya vimos el material de importancia, aplicación de investigación y análisis y representación de resultados. Va a ingresar aquí, donde estamos en la actividad de aprendizaje. La primera actividad, ¿cuál fue la que vimos? El mapa conceptual, ya lo hicimos. El cuestionario, hacerlo y aplicarlo. Y aquí donde dice taller de tabulación y presentación gráfica de datos, ingresamos ahí. Y me pide, ahí está el anexo, que es donde está ese anexo, donde está el Excel, y el instrumento de evaluación con el cual el instructor les va a evaluar su trabajo. Ese material en Excel es este, que todo lo tienen ahí. Censo de habitantes de la calle del año 2021. Y está cuadro 1, cuadro 2, 9, 10, 17, 18, 19, hasta cuadro 31. Y me dice esa situación de habitantes de la calle.
En cada cuadro tiene la estadística, está por departamento, por municipio, por grupos de edad y la característica y condición de ese proceso. Ah, excelente, ya sé cantidad de ese proceso. Cada cuadro me dice, por ejemplo, grupo de habitantes de la calle, censados por sexo, departamento, municipio y grupos de edad. Cuadro 2, habitantes censados por cuestionario de acuerdo a un método de censo al respecto, por entrevista, por observación. Cuadro número 3, habitantes de la calle censados por lugar de entrevista que se hicieron en la calle, en una institución, en un dormitorio. Ajá. Cuadro número 4, habitantes de la calle que se entrevistaron para saber su lugar de nacimiento, su lugar de entrevista. Cuadro número 5. Ahí está también por departamento, por municipio. Ah, ok. Cuadro número 5, habitantes censados por documento de identidad, departamento de municipio y grupos de edad. Cuadro número 6, habitantes de la calle con observación por etnia, por departamento, por municipio y por qué tipo de sexo son, hombres o mujeres. Y aquí me dice el siguiente, las dificultades de que ellos tienen dificultad, no tienen dificultad, está por departamento, por municipio. Ah, muy bien. Cuadro 8, aquí dicen personas que tienen problemas, condiciones de salud, hablan, tienen problemas en hacerlo, en las condiciones actuales, problemas que tengan acá, odontológicos, que tengan ese proceso. Cuadro 10, habitantes censados. Ya tienen 31 cuadros para que usted analice el proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿Hasta aquí profe. alguna... Listo. Tienen 31 cuadros. Listo, 31 cuadros. Le invito, selecciona 2 cuadros, o sea, 2 cuadros, aquí de los 31 cuadros que ustedes tienen cuadro 1, 2, 3, 4, tienen 31 cuadros. Debe escoger, dice aquí, debe escoger 2 cuadros, selecciona 2 cuadros, de los cuales debe hacer análisis de la información estadística de ese cuadro, de los 31. O sea, coge estos cuadros, de los cuadros acá, el 1, el 2, el 3, coge 2 cuadros. Coge el cuadro 7 y el cuadro 25. Listo. Seguimos. Me pide, tercero, realice tabulación y esquema de la tabla de frecuencias simple y exponer el resultado de un municipio. O sea, debo escoger un municipio o un departamento para hacer mi análisis. Si en los cuadros usted va a escoger aquí, en el cuadro 9, escogió Antioquia, pues escogió, o departamento, me dice departamento, municipio, yo escogí Antioquia, entonces escogí para la siguiente, en el cuadro 13, escojo también Antioquia, y aquí me dicen por ciudades, Antioquia y Antioquia. O si lo tomo por ciudad, lo determino cuál ciudad voy a tenerlo en cuenta y lo determino. Por municipio, determino, o por departamento. Pero hago el análisis correspondiente de acuerdo a la información que me piden ahí para hacer el comparativo. 2 cuadros van a escoger. Luego, el apoyo, basado en el apoyo, para total apoyo, ver el video de tablas de frecuencia. Vamos a ver esta tabla de frecuencia. ¿Qué es tablas de frecuencia? Ejemplo 1. ¿Alguien sabe qué es una tabla de frecuencia? ¿Alguien sabe qué es una tabla de frecuencia? Por acá, ¿alguien sabe qué es No, tabla de señor, yo frecuencia? no sé. Yo no, profe. Tablas de frecuencia, ejemplo 1. Aquí vamos a verlo. Vamos, aquí lo vemos. Le dan clic ahí en el proceso. Dice aquí tablas de frecuencia. ¿Sí? Tablas de frecuencia que dice ahí. Tablas de frecuencia, ejemplo 1. Esa es una tabla de frecuencia. Aquí vamos a verla aquí. Entonces, tablas de frecuencia, ejemplo 1. Aquí está el ejemplo. ¿Verdad? Dice tablas de frecuencia, ejemplo 1. Listo. ¿Cómo se hace? Aquí le dice claramente cómo se hace una tabla de frecuencia. Le explica detallado, paso a paso. Usted tiene esta información. Le dice aquí cómo se va a empezar el proceso. Le explica paso a paso cómo va a ser el proceso de hacer su estadística al respecto. La información aquí es muy puntual. Le va a decir, vea, yo tengo esta tabla de datos, esta información, y aquí van a ver estos datos, y usted los va llenando, esta información. Tengo esos datos, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo se hace la frecuencia? Coge cada uno de los datos y dice,
X, frecuencia, frecuencia acumulada, el porcentaje y la frecuencia absoluta. Coge los datos. ¿Cuáles datos aparecen? Pues comienzo con los datos aquí, tabulando al respecto. Agilizo. ¿Cuáles datos tengo al principio? Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Listo, ya sé que tengo esos datos. Luego la frecuencia, determino que en el 0 encuentro 6 veces, el 1 lo encuentro 7 veces, el 2, y así voy llenando la tabla. ¿Listos? Luego totalizo. ¿Cuántos datos tengo en total? 25. Calculo ahora la frecuencia que me pide en el proceso. ¿Cuánto es el valor correspondiente? Esto es el 24%, es el 25 que tengo. Hago el cálculo 1 a 1 y determino al final para saber el porcentaje de esa actividad, de esa frecuencia. Posteriormente saco el porcentaje de esos datos del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Lo explican, ahí dice, aquí tengo tantos datos para finalizar con el 100%. Luego obtengo las condiciones y así es como usted determina el proceso como tal. Le invito a que haga su tabla de frecuencia, sepa que es una tabla de frecuencia, cómo se halla, cómo se calcula y usted lo va haciendo. Hasta que, y la frecuencia acumulada que coge el primero el 6, más 7, 13, más 6, 19, más 4, 23, más 1, 25. ¿Listo? Eso es lo que debe hacer. Ese es cómo se hace Profe, una tabla de frecuencia. Cuéntame, compañero. profe, ¿sería tan amable de adjuntar ese link aquí en el chat, por favor? Está aquí en la gráfica, en la Ah, guía de vale. aprendizaje. Ah, vale, Mira, gracias. ahí se tabla de frecuencia, ejemplo. ¿Sí lo ven? Sí, ya lo miré. Creí que lo había buscado en el navegador. No, yo ahí lo encontré. Ese no, ahí es la tabla de frecuencia. Eso es para explicarle a ustedes. Ustedes lo vieron ahí, usted le da clic ahí y lo ve, la actividad. Escogimos dos cuadros, ya sabemos la tabla de frecuencia, me dice, y escogemos un municipio o un departamento, y usted va a analizar. De su tabla escoge los dos cuadros, aquí los cuadros correspondientes, y usted dice, en este cuadro voy a escoger de la parte estadística, de aquí de cuáles voy a hacer. Entonces yo voy a escoger el cuadro 10, que habla de la salud de los habitantes, de qué lugar, de Boyacá, de aquí de qué municipio. Ah, bueno, de Boyacá, voy a hacer el proceso. Analizo la estadística que hay de Boyacá, las estadísticas de ese proceso. Ah, lo tengo en cuenta. Me voy para el cuadro 15. El cuadro 15 habla de personas censadas que tienen la causa principal y comenzar a vivir en la calle según departamento de opción. Entonces voy a escoger, cogimos Boyacá, buscamos aquí la opción Boyacá. Aquí escogieron y aquí está por grupos de edad. Esta es la tabla de Boyacá y miro también esa estadística. Como voy a escoger los dos cuadros, vamos a hacer el comparativo. La gráfica me dice, primero, escoja dos cuadros, listo. Realice la tabulación, un esquema de la tabla simple. Ah, yo tengo que saber qué estadística me presentan de cada lugar, porque yo escojo municipio o departamento y lo determino. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Con la información que usted tabuló, cada aprendiz debe hacer dos gráficos, dos tipos de gráficos diferentes de acuerdo a su cuadro de información tabulado. En total son dos gráficos. Si escojo el cuadro número 15, si escogí Boyacá, hago con esta información dos gráficos. Si escogí el cuadro por acá, vamos un cuadro más por acá, el cuadro, entonces subimos el 15, seguimos por acá. El cuadro, escogamos el cuadro 25, por poner un ejemplo. El cuadro que usted haya escogido. Y aquí va a hablar de todo el proceso que vimos, habitantes de la calle censados por entrevista y por las cuales utilizan o no servicios en la alcaldía. Y esa es la estadística que usted va a analizar. ¿De dónde? De Boyacá, Antioquia, Bolívar, Casanare, listo, y vamos ahí en cuenta. Determinamos a cuál va a ser el proceso aquí y ahí descubre cuál es el que va a ser ahí por departamento. Entonces voy a hacer el comparativo, ya escogemos el municipio, el departamento. Realizo la tabulación correspondiente y hago dos gráficos con cada cuadro, o sea, de cada cuadro escojo dos gráficos al respecto. ¿Sí? Luego de que hago los dos gráficos, hago un análisis de datos argumentativos de cada respuesta. O sea, organizo, digo aquí, sucede por tal situación, en el cuadro aquí me analiza tal tema,
en este cuadro me analiza por tal situación. Usted analiza las características de ese proceso. Aquí que está hablando de personas censadas que tienen efectos, tienen condiciones, personas que han sido con inseguridad, personas integrantes, persecución en integrantes de una olla, de las condiciones de ser forzado, de acuerdo a la variable que usted hace su estadística. ¿Cómo se hace la estadística? Así como lo vimos acá el proceso, donde usted analiza las tablas de frecuencia, mira los esquemas, cómo fue la frecuencia, y analiza este estudio correspondiente. Esos son los gráficos que usted ya tiene los datos, sabe cómo se obtiene, usted tiene la información aquí, usted hace gráficos de ese proceso con esa información. ¿Listos? Con base a esa información, aquí escogí Boyacá, busquen los cuadros 18, aquí también escojo Boyacá. Es lo que usted debe investigar aquí al respecto. ¿Listo? Si escojo departamento, cojo ciudades, usted mismo va a definir 2 cuadros y a cada cuadro le hace su gráfica aquí al respecto. ¿Listos? Muy bien. La guía me dice claramente, de acuerdo a la información tabulada, cada aprendiz debe realizar 2 tipos de gráficos diferentes por cada cuadro, tabulando 4 gráficos, haciendo 4 gráficos. Hace un análisis argumentativo de acuerdo a lo que usted quiere presentar. ¿Qué hace aquí? Graba un video de la presentación y esta debe tener una duración de máximo 10 minutos. Su video debe ser editado como una presentación de audio. Debe presentar un proceso de selección del cuadro. Nos explica por qué seleccioné el cuadro 1 y el cuadro 2 y qué información tiene en el cuadro 1 y el cuadro 2. ¿Qué información tiene? Que escogí Boyacá y escogí por esta y por esta situación. El aprendiz debe ser el presentador del video y usted lo presenta, lo explica y explica cómo fue el proceso que seleccionó ese cuadro número 1, cuadro número 2 y qué investigo ahí. No estoy esperando el departamento de Boyacá que tiene tal característica, tiene tal condición, encontré tal información en este y lo presenta. Usted es el creador, presentador del video. Usted no hay límite de la creatividad y al finalizar del video usted da los datos y créditos de toda esa información. El formato es el formato MP4 y hace usted un video con un teléfono celular, cámara digital, con cámara, o utiliza alguna aplicación como Movie Maker, que si lo sabe, usted busca Windows Movie Maker y ahí aprende, ingresa. Adobe Premiere, lo mismo, ingresa, lo hace. iMovie también lo hace. Hay muchos videos que les enseña a Windows Movie Maker, Adobe Premiere, iMovie, Adobe Spark, entre otros, y hace su video. Lo que se requiere es que presente un video en MP4 de mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos presentando esa evidencia. ¿Listo? Ejemplos. Voy a ver ejemplos. Por acá vamos a ver ejemplos del proceso por acá. Por acá yo les tenía unos ejemplos. Vamos a ver dónde están los ejemplos. Por acá lo vamos a ver. ¿Listos? De la actividad. Listo, correspondientes. Primer ejemplo. Aquí su compañera. Ella se presentó. Ella es Marisol. Ella no es de este grupo, pero entonces ella da la información. Nos va a presentar aquí. Ella va a presentar su video del proceso. Lo va presentando, aquí dice yo escogí el cuadro tal, de tal ciudad, lo explica, va haciendo una presentación formal, va explicando el material, va explicando todas las actividades, presenta en los 2 cuadros, empecé a presentar las gráficas y va definiendo todos los temas que encontró. Yo encontré tal material, tal información, tal condición, de tal departamento, hice el proceso. Habló del Huila, está tomando por habitantes del Huila. Vea, las gráficas, la frecuencia estadística. Hace ese cuadro, vea. Ahí lo determina. Vea, y hace los gráficos. 2 tipos de gráficos al respecto. Por cada grupo, por cada cuadro. En el primer cuadro hizo usted estos gráficos. Perfecto. Explicó cómo lo obtiene, cómo lo hizo, cómo lo determinó, lo plantea claramente. Luego de que lo determina, dice, paso al siguiente cuadro. Escogí el cuadro número tal, hice tal condición, presenté tal alternativa, presenté ese cuadro que tiene tal característica y con esa información voy a tomar ahora habitantes de ese, en el mismo caso, analizar, por ejemplo, de habitantes de calle de Tolima. Esa es la tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta, ese fue el cálculo y qué gráficas voy a presentar al respecto. Al final, usted nos da el proceso, nos dice cómo lo determina, hace las conclusiones y tal y como lo esquematiza el esquema,
y plantean cómo logró la estadística, cómo hizo el análisis y determinó sus tablas de frecuencia pertinentes de acuerdo a la actividad que se solicita en ese proceso. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, la compañera aquí también nos presenta otro material donde hace la tabulación, dice voy a hacer el material, vamos a presentar censo de habitantes de la calle, por ejemplo, aquí tomamos primero fue Ibagué, Tolima, ahora ya tomó fue Acacías Meta, dice aquí, hace la tabla, aquí nos explica cómo fue la tabla que hizo, encontró 0, nos explicó lo que 0, 1, 2, 4, ajá, la tabla de frecuencia, hice su tabla de frecuencia, tal y como lo dice la gráfica, y hace su tabulación correspondiente, vea, igual como lo determinó en el proceso como tal al proceso. Nos explica cómo obtiene los datos, ella es la presentadora, me dice, vea, obtuve aquí esos datos, la frecuencia, los datos, la frecuencia inicial, la frecuencia comparativa, porcentajes y la frecuencia absoluta, y cómo obtuve esos cálculos ahí al respecto. Y es la material, es lo mismo esa tabla que hizo al respecto. ¿Listos? Con esa información, hace su correspondiente presentación, es la presentadora correspondiente y nos da toda la información y hace el proceso como tal. Listo, y con eso hizo aquí las tablas, los gráficos, luego escogió Antioquia, Arboletes, Dabeiba, y hizo la misma tabla, vean, las mismas tablas ahí, la tabla de frecuencia, el dato del 0, 1 hasta el 15, los que encontró, cuántas encontró ahí, tantos datos, la frecuencia, hizo su estadística, su balance, su información, su gráfico pertinente, hizo su presentación, nos dice qué encontró y cómo lo sustenta al respecto y otras gráficas al respecto. ¿Listo? Esa es la actividad. Ejemplo número 2. ¿Listos? Luego el ejemplo número 3, pues lo mismo, la compañera que hace una presentación dice, bueno, voy a escoger una gráfica aquí al respecto, escojo los grupos de habitantes de la calle, voy a escoger tales y tales cuadros, escojo el gráfico en la tabla número tal, explico correspondiente, planteo aquí para tales lugares, tomo esa tabla de frecuencia, tomo tal ciudad, tal departamento, hago mi estadística de esta manera, haciendo la tabulación, la información pertinente y hago la correspondiente actividad. Escojo los datos, hago los gráficos y después hago la exposición correspondiente. ¿Qué encontré? ¿Cuál fue la característica? Y hago la tabulación pertinente de acuerdo a lo que haya encontrado estadísticamente al proceso. Y hago su presentación en el video. Le invito entonces, querido aprendiz, a que usted plantee el material y ya leyendo de una vez las acciones va haciendo usted esa tabulación pertinente. El objetivo, que usted con esta información defina claramente cuál va a ser el proceso, la actividad pertinente. ¿Listos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta por acá? ¿Listo por acá? ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Por acá los que están compañeros, por acá en el chat. ¿Me dicen por acá alguna pregunta? Cuénteme, compañeros, los escucho. Alejandra, de Angélica, Angis, ¿qué pregunta tienen por acá? Este taller se llama Taller de Tabulación y Representación Gráfica de Datos. ¿Listos? ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor, buenas noches. Bueno, menos mal que hay tiempo hasta el 15 de agosto, ¿no? No, yo ya puedo entregarlo. Este es el taller de Depuración y Representación Gráfica. Es mucho, profe, o sea, es bastante, porque yo estoy haciendo el mío y es bastante. Pues no sé, según lo que usted me pide en la guía, así lo estoy haciendo y se me está yendo tiempo. Mire lo que usted debe hacer. Escoge los dos cuadros. Lo explica. Y va empezando a explicar, vea, explico los gráficos, escogí la tabla, escogí departamento tal, municipio tal, o escogí tal situación. Describo el departamento, describo las condiciones, describo claramente y hago los gráficos. Los explico, digo, frecuencia 1, los datos, luego la frecuencia acumulativa, la frecuencia total y los porcentajes. Lo mismo que usted vio su tabla de frecuencia. Luego hago los gráficos con esa información, planteo y hago el desarrollo. Mire, ya usted tiene el dato, ya no es
ya definiendo los lugares, el sitio, hago los gráficos y posteriormente hago el sustento, cómo obtuve los datos, cómo sucede la presentación. Que eso se calcula de esta manera. Luego, ese fue el primer cuadro, hago 2 gráficos al respecto. ¿Vea? Luego escojo otro, dice aquí, otro grupo, otro cuadro, y de ese cuadro hago por departamento, por municipio, y hago mi estadística, lo mismo al proceso. Escogí tal tema, tal material, y hago el esquema. Escogí, por ejemplo, para el caso aquí, sigo hablando del Tolima, digo aquí el caso, encontré tal variable, de acuerdo al cuadro número tal, escogí, hice este censo, hice la tabulación, cuadro de frecuencia, lo mismo, el mismo cuadro de frecuencia que usted tiene que ver al respecto. Ese mismo tabla de frecuencia lo determina aquí con los datos, vea. Necesita solamente saber esos datos estadísticos y hace su tabla de frecuencia que determina el proceso. ¿Listo? Eso es lo que tiene que hacer al respecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? La estadística la hacen igual aquí como determina, que encuentran los datos, la gráfica ahí le dice, ese es el mismo material, ahí está el gráfico, que encuentra tales datos, cuál es la frecuencia, cuál determina cada una de las actividades y usted lo va haciendo. Lo invito a que lo determine y lo haga, ahí le va explicando paso a paso cómo se debe hacer. Usted teniendo los datos lo explica. Después va a hacer la sustentación mismo del proyecto. Eso es lo que debe hacer al respecto. ¿Listo, compañeros? Este trabajo es el corazón de esta actividad, porque posteriormente, ese es el informe, aquí este es el cuadro de la actividad número 3, donde usted hace taller de tabulación y representación gráfica. Cuando pasemos a la actividad número 4, con este mismo informe, hay que hacer un informe de investigación científica, donde tengo que elegir y delimitar un tema de investigación en su proyecto. Defino el tema, lo hago con normas APA, defino claramente el tema principal, la estructura, defino el tema y delimito el tema de su investigación, de acuerdo a lo que yo haya investigado. Realizo un informe final de investigación científica, defino de manera integral y busco cuál es la problemática que analicé. Hago una investigación, y hago un proyecto de investigación de tal lugar, de Ibagué. Listo, defino la población delimitada de estudio, lugar del estudio que acabo de realizar, la gente de Ibagué. Determino la cantidad de tiempo que se desarrolló la investigación durante el tema de manera integral. Dice que fue en el año 2021. Utilizo herramientas de sistematización que ya lo utilizaron en la anterior actividad, que fue las gráficas. Hago esa estructura. Realizo un compendio. Luego que hago esa estructura, hago una investigación e investigo 10 artículos científicos que respaldan esa problemática. Perfecto. Y realizo conclusiones al tema y realizo propuestas del documento investigativo y hago la bibliografía pertinente. Esa es la actividad. Profe, ¿y dónde hago la investigación? Por ejemplo, 10 artículos científicos del proceso de la problemática. Para hacer investigación, usted gráficamente, usted viene aquí, va a hacer aquí, busca Google Académico. Google Académico, así se llama, Google Académico. Habitantes de la calle ¿dónde fue que lo vimos? En Tolima, ¿cierto? En Tolima, profe, Tolima. Dice así, habitantes de la calle en Colombia en el año 2021 en el Tolima. Y estuvimos hablando, hay 7.580 estudios científicos. ¿Y de qué estuve averiguando acá? Pues miro las tablas, en las tablas aquí, en el año, aquí los cuadros tal, hablamos del Tolima, que vimos acá. Por ejemplo, si tomo el cuadro 18, Tolima, departamento del Tolima, mire, Norte, Santander, Quindío, Risaralda, Santander, por acá está Tolima, ahí está por municipio, actividad, y están las tablas de frecuencia que usted le va a servir para hacer su investigación. Si tomé el cuadro 18, habitantes de la calle censados con redes de apoyo por departamento. ¿Quién es la red de apoyo de esas personas? El grupo que lo apoya moralmente. Algún familiar, amigos, personas de apoyo, redes de apoyo que tengan instituciones. ¿Quién es la red de apoyo de esos procesos? Y ahí están los datos por sitio, por lugar, y usted hace su estadística correspondiente basado en esa información. Tome el cuadro, denme un número, del 1 al 31. Un número. 15.
15. El cuadro 15. Listo. El cuadro 15 nos dice que es el cuadro del Tolima. Ahí hablan de personas censadas. Busco Tolima. Por acá vengo acá. Busco Tolima. Primero busco. Si esto habla del Tolima y voy a hacer una investigación del Tolima, pues busco el Tolima. En ese cuadro 15 me dice que hablamos de personas. Y aquí encontré Tolima. Listo. Hablo por grupos de edad. ¿Y qué me habla de este cuadro? Personas censadas con entrevista directa por la razón que fueron empezados y por qué comenzaron a vivir en la calle, por departamento, por municipio. Entonces, en el Tolima, ¿por qué empezaron? Tantos de edades, aquí está por edades, de edad de 15 a 19, tantos. Se censaron 505, de los cuales fueron 466 hombres y 39 mujeres. Ah, ¿por qué iniciaron? Por consumo de sustancias, por gusto personal. Hago la estadística correspondiente. Eso fue la estadística que yo estuve viendo. Ahí encuentro toda la información. Hago mi tabulación de datos. Sí, hago mi tabulación de datos. Mi tabulación de datos. Aquí está todo lo que determina el proceso. Ya está toda la estadística que quiero hacer. Y con esa información es que voy a hacer mis cuadros. Una vez tengo toda esa información de los cuadros, pues yo llego y digo, realizo la investigación de esas personas y yo como realizo la investigación, aquí del Tolima, vea, encuentro 10 temas de investigación. La guía me dice cuántos realice la reseña mínima de 10 artículos científicos que respalden la problemática en el análisis y un documento investigativo. Ahí, y entonces yo tomo acá, habitantes de la calle del Tolima, año 2021, y encuentro cuántos resultados, 7.580 investigaciones. ¿Y cuáles de ellas me sirven? Usted, de acuerdo a lo que esté investigando, ahí dice el proceso. Esa es la actividad pertinente. Y le hace 10 artículos y va haciendo el informe pertinente. Al finalizar de ese informe, usted realiza un informe que va entre 12 a 20 páginas, donde usted realiza propuestas de ese documento investigativo, incluye bibliografía, incluye conclusiones, el compendio de esos artículos que usted acaba de hacer y la realización de la investigación que acabó de realizar en la actividad anterior. Esa es la actividad pertinente de ese proceso. ¿Listo? Entonces, le invito, querido aprendiz, a leer el material, análisis y presentación de resultados, realizar la actividad pertinente, ver cómo va a ser sus cuadros y analizar cómo hacen las tablas de frecuencia, cómo se analice. Usted ve los videos, lo determina y hace la actividad pertinente de esta actividad. Le invito a leer el componente formativo, análisis y presentación de resultados y el material componente formativo de análisis y presentación de resultados, que es el mismo que les va a servir para las dos temas, dos actividades. ¿Listos? Esa es la actividad correspondiente que ustedes deben de realizar. Es importante que ustedes vean el material, lea los cuadros, mire los cuadros correctamente y comience a hacer los análisis pertinentes. ¿Qué va a hacer el departamento? Pues, si es un departamento, puede hacer el otro tema. Aquí que encuentra los datos, con eso hace la estadística. ¿Cómo hace la estadística? Pues usted lo determina, dice, la estadística que voy a hacer es por tal situación, por tal esquema. Miro cómo se hacen las tablas de frecuencia. Ahí le explica paso a paso cómo se hacen las tablas de frecuencia, la estadística. Ellos le van a hacer, aquí está el resultado. Por esos datos voy a hacer aquí, cómo se hacen y hago el cálculo correspondiente. Sé cómo se realiza, organizo los datos y determino claramente qué debo hacer, cómo debo hacer esas tablas de frecuencia. ¿Listos? Le invito formalmente a que usted mire cómo se hace la presentación de datos, el material. Claramente dice que leer ese material, el material de análisis y presentación de resultados. Ahí le dice, debe leer el material. Usted lo lee, organícelo. Análisis y presentación de resultados, qué debe tener en cuenta, cómo se hace ese proceso. Mira la organización, la clasificación, las variables, las tablas de frecuencia, el análisis de datos, los resultados, las normas, los protocolos, toda la actividad que le ayuda a entender ese proceso. Mire esta actividad didáctica, organice, hágala por favor. Mire el glosario de términos que le ayuda a entender claramente. Mire el material complementario. Hay videos que le enseñan cómo debe analizar, clasificar datos, ver los tipos de variables, ver tablas de frecuencia, tablas estadísticas, cómo hacer las normas APA. Le dice absolutamente todo cómo hacer las actividades, el resumen de referencias, cómo hacer los índices, las monografías, los proyectos, todo bajo norma APA. Ahí están los videos, le explica paso a paso qué debe hacer en esas actividades. ¿Listos? Aquí, material del proceso. Quiero descargar el material, lo puedo hacer al respecto. Mira las referencias bibliográficas, están
con videos ya también, cómo se cita en APA, cómo se organiza. Está, mire, el detalle, usted solamente darle clic y vaya, mira cómo se hace. Cómo se clasifican los datos, cómo se inserta la información, las tablas de datos, análisis, referencias, cómo se hace un ortógrafo, cómo hace los tipos de gráficos estadísticos. Ahí les dice cómo se hacen todas las actividades. Entonces está todo el material, vea, referencias bibliográficas, material complementario, quiere descargar todo. Ahí está todo el material y cómo se hace su proceso de análisis y presentación de resultados. Todo basado con base a sus cuadros de habitantes de la calle del año 2021. Tienen 31 cuadros, escogen 2 cuadros y en cada cuadro hacen 2 gráficas. ¿Listo, aprendices? Esa es la actividad del día de hoy. Ahí presenté todo lo que tenemos que ver en esta competencia. Le invito entonces a hacer ya, claramente, hicieron su cuadro, mapa y su cuestionario. Ahora vamos a hacer este informe. Ya saben, 2 ejemplos. Le invito a que vea que tengo que hacer la presentación, un video, aprendí aquí cómo hacerlo, vea. Hay gente que es muy cuidadosa, ese es el proceso. Hago la tabulación, los cuadros, la gráfica y hago una presentación de un video. Así el proceso. Profe, ¿cómo se hace un video? Ahí está el esquema. Ahí les explica cómo es in the Movie Maker o hacer el proceso. Ahí les dice cómo hacer el proceso. ¿Cómo así, profe? En la guía le dice usted cómo va a hacer, cómo hacer los videos. Vea, aquí dice claramente, usted dice aquí, para hacer este video, entonces, ¿cómo se hace el proceso? Aquí le dice, vea, Windows Movie Maker, ¿cómo se hace? Adobe Premiere, iMovie, Adobe Spark. Ingrese a esos programas recomendados para hacer videos y lo hace, su presentación. ¿Listo? Y ya la presentación viene acá, sustenta la presentación correspondiente. ¿Listo? Que ya aprendices. Preguntas, inquietudes por acá. Preguntas, inquietudes. Alejandra, Andrea, Angélica, Milena, Pablo, Paula, Tiffany, Jamie. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, por ahora todo muy claro. Listo. ¿Cómo les pareció la clase? Cuénteme. ¿Sí quedó claro? Explicamos todo. Explicamos el cuadro, explicamos el cuestionario, explicamos claramente cómo se hace el taller de tabulación, cómo se debe hacerlo, lo explicamos detalladamente, la estructura, y usted lo va haciendo al respecto. Y cómo vamos a hacer nuestro informe final de investigación científica. ¿Listo? Eso es todo. Próxima clase, la próxima clase viernes de la próxima semana. La siguiente semana se va a cambiar el esquema de acuerdo a la programación que se va, con su debida anticipación les voy a informar qué día qué día vamos a hacer la actividad correspondiente. Preguntas, inquietudes por acá, mis queridos aprendices. Muchas gracias. Ok. Ya les envié la grabación correspondiente. Que dónde ven las grabaciones. Aquí me hicieron una pregunta, que dónde ven las grabaciones de ustedes, de sus sesiones. Ya les expliqué cómo hacen las grabaciones. Aquí al finalizar de su esquema, de su curso, Sayunan, si no estoy trabajando, me dice, no le puede seguir trabajando porque toca empezar a trabajar. Debo ingresar de nuevo, busco aquí el programa, el curso correspondiente, que estoy yo, en el caso de ustedes, presentación de talento humano, mediado por TICS, 270-97-7837, ingresamos a la plataforma, y posteriormente, acá ingresamos en la parte final, las grabaciones las encuentra aquí donde dice sesiones en línea, ahí están las grabaciones por competencia, se llama procesar datos de acuerdo por procedimiento técnico y metodología estadística, ahí están las grabaciones pertinentes, ahí donde van a ver las grabaciones de su competencia de procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y metodología estadística. ¿Listo, compañeros? Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Que tenga buena noche y hasta mañana. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta por acá? Miro el chat, reviso el chat. Listo, no hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, cierro grabación. Muy amables. Muy amables, gracias.